Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica. Y el día de hoy vamos a continuar viendo de un personaje, pero si bien es cierto, no es la continuación, es alguien que estuvo muy relacionado con el personaje que vimos la semana pasada. Y ese personaje es el rey David. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes nuestra base bíblica, encontrarse en Segunda de Samuel, y dice lo siguiente. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y como les decía, el día de hoy vamos a hablar de el rey David. Vamos más que nada a situarnos en lo que es los primeros versículos, todo lo que es la parte naranjita, ¿ya? Y es aquí donde se situaba nuestra base bíblica, que leíamos que entonces David entendió que esto había sido parte del plan de Dios, pero que también había sido por amor del pueblo. El versículo o parte del versículo 2 del capítulo 5 nos dice, que yo aquí quise destacar, y dice: y eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas, y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Te contextualizo un poco. Aquí en el capítulo 5, David ya es proclamado rey de las demás tribus. Este relato también lo encontramos en Primera Crónicas 11 del 1 al 3. Y esto que yo destaqué aquí es lo que podemos ver de los ancianos, y ellos les dicen: ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, tú eras el que guiabas a Israel con tus salidas y entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a, al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Tenía 30 años cuando David llegó a ser el rey y reinó 40 años. Entonces aquí ya vemos este momento tan crucial también en la historia del rey David, donde vemos que él es proclamado rey en Israel. ¿Y qué podemos destacar de este pasaje en realidad? Y vemos esta parte que yo puedo mostrarte aquí abajo, que son características que deberían marcar a todo aquel que lidera al pueblo de Dios. Que esto lo podemos ver, porque por esa razón yo destaqué en ese versículo, la parte 2, podríamos decir, del versículo 2 del capítulo 5, porque ellos les dicen, o sea, ellos ven cualidades y ellos reconocen cualidades en David mucho antes que él fuese oficialmente el rey, o que ellos supiesen en realidad que, y pudieran darse cuenta en realidad que a David Dios lo había escogido para ser el sucesor de Saúl. Entonces ellos le dicen, antes incluso cuando Saúl estaba con vida, tú ya estabas guiando a Israel. Y cuando se refiere con su entrada y salida, era porque entendemos que David, él tenía una participación muy activa, era uno de los mejores generales o capitanes del ejército de Israel, de Saúl. Entonces era ya reconocido. No nos olvidemos de ese cántico que nos menciona primero Samuel, cuando David ya vence al gigante Goliat y luego él empieza a intervenir en la corte, en el palacio. Entonces las mujeres del pueblo, se dice que empezaban a cantar: David hirió a mil, o sea, Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Entonces esto fue lo que también fue provocando el celo y la rabia y el enojo de Saúl en contra de David. Pero, como te decía, entonces desde antes David ya estaba interviniendo. O sea, David no era ajeno a lo que estaba pasando, ni era un desconocido para el pueblo. Entonces, podemos ver algunas características, y estas son: un líder debe pertenecer al pueblo de Dios en herencia y corazón. O sea, no solamente debe pertenecer, sino también debe ser parte del pueblo de Dios.
Es decir, eso también nos menciona de que debe entender, no debe ser simplemente como lo fue Saúl, que, ok, escogió su oportunidad y dijo, ok, este es mi momento para brillar, pero brilló de mala manera, sino que entender, saber, ser cercano, y eso se refiere a entender al pueblo, a las necesidades del pueblo, a eso se refiere. Un líder debe mostrar habilidad para dirigir, o sea, no se refiere a que solamente, ok, tengo el llamado y me quedo aquí y no me capacito, no me perfecciono. Sabemos que Dios te va a perfeccionar desde ya, desde ese momento, incluso desde antes, te empieza a preparar, pero también debes tener ciertas habilidades, así que el que es muy tímido en el tiempo del liderazgo se te quita o empiezas a perder un poco ya ese temor, porque de que toca hablar, en serio. Soy una de las que el Señor capacitó durante ese periodo, así que te doy fe de que eso sucede. Un líder debe tener un llamado de Dios evidente. Y esto es algo que quizás no siempre cuesta, y digo nos cuesta ver porque me ha pasado también que cuando intentamos dejar o continuar el relevo en otra persona, cuesta mucho poder ver ciertas habilidades y más que nada, más que las habilidades, sino que entender que hay un llamado de parte de Dios para con otra persona a poder tomar un liderazgo. La diferencia entre un líder y alguien que simple y llanamente tiene las habilidades o tiene las ganas es que el líder en sí está llamado por Dios, y el líder que ha sido y que está llamado por Dios se reconoce teniendo no o el nombre o el título del líder. Tiene ciertas cualidades que lo hacen distinto, que lo hacen resaltar, y eh, quizás no teniendo el carisma que normalmente los líderes tienen. Por eso mencionaba la parte anterior y podía compartir y podía decir, ¿sabes qué? Si yo entiendo, entiendo de ese lado B, porque, pero esas son cosas que uno va aprendiendo y que Dios mismo te va capacitando. Pero por sobre todas las cosas, necesitas tener la seguridad de que Dios te ha llamado. Pero quien realmente tiene el llamado y a quien Dios lo ha preparado para liderar, créeme que hay amor. Es decir, hay muchas cosas, responsabilidad, un montón de cosas que se te van siendo, vas aprendiendo, pero que van siendo innatas, y por sobre todas las cosas, dentro de tu corazón hay un amor hacia quienes tienes que dirigir. Si no tienes, si Dios no ha puesto ese amor en tu corazón, entonces eres simplemente alguien con habilidades de liderazgo, pero no hay un llamado de parte de Dios para él. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David cuando vieron estas cosas en David, porque ellos habían visto que Dios estaba con David. Entonces no podían negar que tenía características. Por eso quise marcar mucho esa parte que mencionábamos, que ellos le dicen, y la Biblia lo dice así, tú ya estabas liderando al pueblo y tú ya destacabas antes de ser rey. Eso es una de las grandes características en el liderazgo. Por eso mencionaba el hecho de que cuando hay un llamado de parte de Dios, quizás puede ser una persona que está muy en el anonimato, aparentemente, quizás para las demás personas, pero para Dios, créame que está ahí muy, muy pendiente y no está siendo para nada anónimo. Anónimo, para Dios no hay anónimos, Él nos ve en lo secreto. La Biblia dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que esas son algunas de las características que podemos ver en la vida de el rey David acerca de su llamado, acerca de cómo Dios lo confirma como rey en Judá primeramente y luego como rey de todo Israel. Esto es solo una parte de su historia. Hay mucho más que aprender del rey David y tenemos muchísimas más historias que aprender de él, pero por sobre todas las cosas, en esta ocasión quise detenerme en este punto principal, que es acerca de las cualidades que el pueblo y que los ancianos de Israel, que tenían un rol muy importante en el pueblo,
pudieron ver en David mucho antes de eso. Él no anduvo promocionándose, él no andaba diciendo, hola, yo fui el que mató al gigante, ¿te acuerdas de mí? Él no andaba con credenciales ni mostrando su currículum. Sus obras hablaban por sí solas, sus hechos hablaban por sí solas. Nosotros al día de hoy diríamos, su testimonio hablaba por sí solo. Así que te animo a reflejar a Cristo en todo lo que hagas y más que eso, por sobre todas las cosas, a buscar a Dios en lo secreto. Luego, todo lo que tú hagas en lo secreto se va a empezar a exteriorizar. Tu tiempo de comunión con el Señor, tu tiempo de lectura, tu búsqueda personal e íntima se va a ver reflejada al exterior, se va a ir viendo reflejado. No necesitas estar diciendo, yo leo, yo oro, yo leo tanto tiempo, yo leí tal cosa. No necesitas, porque se va a notar. El hombre, el joven, la señorita que está y que pasa tiempo con Dios en su presencia, habla incluso hasta de una manera diferente. Y de eso los demás se dan cuenta. Así como David, tú y yo somos llamados a reflejar a Cristo. Y por sobre todas las cosas, lo importante es que todos los demás puedan ver a Cristo en mí y puedan ver a Cristo en ti. ¿Cómo estamos reflejando a Cristo? El mundo nos conoce, nos identifica por lo que, por el reflejo, ¿están viendo a Cristo en nosotros? ¿O ven lo que nosotros simplemente queremos mostrar? Así que te animo en este día a que podamos seguir reflejando a Cristo en todo, en todo, en todo lo que hagamos, pero por sobre todas las cosas, sigamos buscando de Él en intimidad y en comunión, y sigamos teniendo comunión con Él. Esta es nuestra clase del día de hoy. Un abrazo grande a la distancia. Que tengas un lindo día domingo y ya nos vemos la próxima semana. Chau, chau.